secuestrados y qué políticos eran los enlaces, además del mariscal Lemus, del que nadie habla, Gustavo Lemus, que fue el operador civil, enlace entre Luis Robles Plaza, Febres Cordero y los militares y policías del SIG-10. Algunos compañeros que fueron detenidos en la provincia del Guayas o en la costa en ese entonces, en distintas acciones nuestras, comentan que estuvo presente quien en ese entonces fuera gobernador del Guayas y fuera el hijo que nunca tuvo Febres Cordero. Febres Cordero una vez dijo públicamente, ¿no? Yo nunca tuve un hijo, pero si hubiese tenido un hijo varón me hubiera gustado que sea como Jaime Nebot. Dentro de los próximos 45 días y quizás antes, vamos a duplicar este escuadrón volante. 10 nuevas camionetas, 100 nuevas escopetas, 10.000 nuevos cartuchos y 100 nuevos hombres al servicio de Guayaquil para duplicar el escuadrón volante en su lucha contra la delincuencia. Hoy día, como ayer y como mañana, os daremos órdenes precisas, policías. Órdenes precisas y claras, porque tenéis el respaldo moral, legal y económico del gobierno. Salid a usar esas armas de fuego. Hacedlo con el límite que la ley señala. Usad esas armas sobre todo en los casos de estricta necesidad, con la proporcionalidad que tiene que haber entre la agresión y la represión. Pero usad las armas, porque están facultados para ello. Ya saldrán las cotorras nuevamente a clamar por los derechos humanos, pero por los derechos humanos de los asesinos, de los delincuentes, de los terroristas, de los violadores y de los secuestradores, que también tienen derechos humanos y que los vamos a respetar. Pero a nosotros nos preocupa más los derechos humanos de esa ciudadanía que está aquí inerte, inerme ante la acción de la delincuencia y quien está detrás, de los verdaderos Frankenstein que están detrás de esa delincuencia. Porque si una mínima porción, ínfima porción, la porción podrida de la ciudadanía, tiene que caer abatida, tendrá que caer abatida. Y repito, esto no es orden de tirar a matar, esto es orden de tirar a vivir. Porque con ese abatimiento van a vivir los niños, las niñas, las mujeres y los hombres humildes de esta ciudad que tienen por lo menos, frente a tanto avatar, el derecho de que el gobierno y ustedes los protejan, al menos en su integridad y en la de sus seres queridos. Entre otras cosas, lo que yo le puedo decir es que en uno de los momentos de mis interrogatorios, y yo hago una distinción entre las sesiones estrictas de tortura y lo que es un interrogatorio, a mí me presentaron vendado frente a personas, autoridades civiles, que confiaron en que yo no podía darme cuenta de que ellos estaban al frente. Y resulta que la venda que me ponían a mí en los ojos es una venda que se despegaba en esta parte de los ojos, y cuando yo salgo de esta oficina donde me presentaron a estas autoridades, subí unas gradas hacia las salas de tortura en el cuartel modelo de Guayaquil, que además ha sido ya recogida esa imagen en el video que presentó la Comisión de la Verdad. Yo subo hacia arriba y por el ángulo en el que estaba yo pude ver que detrás mío, o sea, de la misma oficina, salían estas autoridades políticas. Estaban el presidente de entonces de la República, el ingeniero Febres Cordero, su ministro de Agricultura, Marcel Añado, y estaba también el abogado Jaime Nebot, gobernador del Guayas. Yo los pude ver, de manera que yo lo único que he dicho es que ellos estuvieron presentes, permitieron que a mí me maltrataran durante el interrogatorio, pero lo más grave, como autoridades civiles, autoridades políticas, ellos eran conscientes, ellos verificaron que yo había sido torturado y estaba siendo torturado, y sin embargo permitieron que eso continuara. En su momento, todos los medios de comunicación del Ecuador legitimaron la guerra sucia de Febres Cordero. No se habla mucho en el Ecuador de la complicidad de los grandes medios de comunicación con la tortura, la muerte de esos años. Porque yo recuerdo claramente cómo eran los editoriales y los titulares y las noticias y los reportajes y los se busca y las recompensas, ¿sí? Y el basta de bestias, que era el spot de Nebot en la televisión ecuatoriana. Pero ahora se habla mucho del torturador,
es decir, del elemento material. Pero este otro elemento no, y de la iglesia. Si en Argentina tuvimos capellanes militares y capellanes policiales que torturaban o que bendecían a los torturadores, como en la Inquisición española, en el caso ecuatoriano se debe indagar los silencios de la gran Iglesia Católica. Y para esto un personaje de primer nivel excepcional es Luz Helena Arizmendi, lastimosamente muerta, porque ella fue donde todos los sacerdotes, capellanes, obispos de Quito para pedir por sus hijos. Y no hubo un solo cura, un solo obispo, con la excepción de Monseñor Luna Tobar y de los padres de la Iglesia Popular, los de abajo, que le apoyara y que le consolara y que de manera ejemplar dijera lo que había ocurrido. Todos los obispos se callaron en esa época, lo cual es terrible. Pero ¿por qué hago insistencia en este hecho? Porque son los agujeros negros de los que nadie habla. El poder siempre encuentra una justificación para con los actos cometidos en nombre de la razón de Estado. Es difícil encontrar pruebas de órdenes directas, a pesar de que siempre estos se cometen siguiendo un libreto, donde la máxima autoridad está involucrada y las fuerzas del orden cumplen con el mandato. El expresidente Febres Cordero, en su calidad de tal como presidente de la República, dirigió o planificó, en términos generales como política de Estado, la lucha contra la subversión. De ahí, lo que ocurría en la lucha contra la subversión, pues ya era problema de los efectivos policiales o militares con los subversivos. Quienes ejecutaban eso eran precisamente los militares y policías. Si hubo problemas o hubo temas reñidos con los derechos humanos, originados por policías y por militares, pues obviamente aquellos inculpados, ni siquiera las instituciones, deberían de responder. El presidente Febres Cordero cumplió un rol histórico de darnos seguridad ciudadana y de liberarnos de la guerrilla. Y todas aquellas personas que contribuyeron de buena fe, obviamente pues no solamente que son absolutamente inocentes, sino que son verdaderos patriotas. Y el ingeniero Febres Cordero pues puede llevarse a su tumba como orgullo haber liberado al Ecuador de la guerrilla. Jamás hemos recibido disposiciones de crear salas de tortura, jamás, ni tampoco las hemos tenido, porque salas de tortura es tener realmente lugares como tenía Hitler, como tenía la Gestapo, en donde se desmembraban miembros, en donde habían aparatos de tortura, que están en los museos. Eso es sala de tortura. Entonces, que no se le confunda al país. Yo en mi tiempo lo que hice es construir aulas, construir todo lo que está a la vista y naturalmente ahí habían 2 celdas que eran para los espías, por favor. No, y ahí está la foto, pero no para ecuatorianos, por favor. Yo describo que aquí estuve y que por aquí no sabía cuál era la hora, cuál era el día, cuál era la noche, y que ni siquiera quería comer porque presumía que me iban a envenenar. No había derecho a denigrar la dignidad humana. La espiral de violencia parecía no tener fin y los abatimientos de los integrantes al grupo Alfaro Vive Carajo continuaban implacables por el efectivo trabajo de inteligencia y la debilidad de la organización insurgente que no cuajaba una intervención más contundente. Mi hermano estuvo perseguido desde tiempo atrás. Había sido antes detenido, torturado, habían ya antecedentes, ¿no? Pero dejaron escrita la amenaza de muerte y le asesinaron el 28 de junio, cuando él estaba solo durmiendo en su casa. Entró un operativo conjunto, de los que entraban encapuchados, ¿no? Vestidos de negro y encapuchados, y con un operativo gigantesco le asesinaron cuando estaba dormido. Él tenía mal su pierna por algunos problemas ya anteriores.